Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos, gracias por acompañarnos. Sean bienvenidos a nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Una gran bendición, como cada día, poder encontrarnos para estudiar la palabra de Dios. El sello de Dios y la marca de la bestia, en su primera parte. En esta semana número 11 estaremos viendo este importantísimo tema que está relacionado con el sello de Dios. Vamos a reiterar una vez más lo que es el sello de Dios y estaremos hablando sobre lo que significa la marca de la bestia. Recuerden, este importantísimo tema es tan importante que se dividió en dos partes. En esta semana, la primera semana, estaremos abordando todo lo que concierne a este tema y luego tendremos una segunda semana en esa misma dirección. Así es que presten mucha atención a lo que estaremos estudiando en esta semana. Está con nosotros aquí el pastor Cristian Veras, como cada día, haciendo los comentarios a estas lecciones. Bendiciones, pastor. Gracias, mi estimado amigo. Qué bendición poder una vez más poder estar al aire con esta entrega, el sello de Dios y la marca de la bestia. Pastor, yo siento que este tema va a ser de mucha repercusión espiritual y reflexión, por supuesto, para nuestros oyentes, ¿no? Es así. El sello de Dios y la marca de la bestia. ¡Wow! Tremendo, ¿eh? Bueno, desde ya pedimos la dirección del Espíritu Santo para que las palabras puedan ser las de Él y no las de este par de siervos. Así que un saludo especial, mi amado amigo y hermano, que Dios te bendiga en este día y te invitamos de inmediato para que podamos orar. Querido Padre Celestial, en este momento nos ponemos en tus manos. Dirígenos, por favor. Que sea tu Espíritu Santo quien hable por nosotros y que las palabras puedan ser refinadas con sal y sazonadas para que nuestros oyentes puedan, Señor, ser edificados. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a nuestro tema. Introduce la lección número 11, como ya hemos resaltado. Hay que recordar que el libro de Apocalipsis es un libro de contrastes. La lección de esta semana trata sobre el sello de Dios y la marca de la bestia. Y a lo largo de los siglos, el sábado ha sido una señal especial de lealtad a Dios. El sábado ha revelado que Dios es digno de adoración. Como Él es el creador del universo, se requiere que nosotros como criaturas pues le adoremos. La marca de la bestia también gira en torno a la adoración. Y es importante destacar en esta parte introductoria. Luego estaremos dando muchos detalles sobre esto. El enemigo, Satanás, ha introducido un falso día de reposo, que es el primer día de la semana, como símbolo de su autoridad. De manera que el conflicto final entre Cristo y Satanás se centra en quién es digno de gobernar el universo. Y debido a que Jesús es el dador de la vida, es digno de suprema adoración, Satanás entiende esta gran verdad como uno de los temas dominantes del gran conflicto entre el bien y el mal. Por eso, Satanás ataca el día sábado, símbolo de la autoridad creadora de Dios. Y hemos dicho esto en la parte introductoria porque justamente vamos a tratar de identificar, como ya por supuesto lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, cuando hablamos acerca del sábado, es importante que guarde una relación estrecha con el título del tema que desarrolla la lección número 11 en esta semana, el sello de Dios y la marca de la bestia. Hay varios sellos para Dios en la Biblia, o sea, sellos que Dios utiliza con la humanidad, con sus hijos. El primer sello es el arco iris, es una señal de protección, pero esta señal también puede ser un pacto, y de hecho lo es, un pacto entre Dios y la humanidad.
como ya vimos en algunas entregas, en otras ocasiones, hay varios pactos en la Biblia. Un pacto puede ser unilateral o bilateral, y es bilateral cuando hay dos componentes, pero es unilateral cuando alguien hace un pacto con otra persona que no requiere nada de compromiso de parte de la segunda. El arco iris es un pacto de Dios sin requerir absolutamente nada del ser humano. Y ese pacto es que no destruiría la humanidad de nuevo con un diluvio. El segundo pacto es la circuncisión, que fue exclusiva para el pueblo de Dios, y que la circuncisión no era solo practicada por los judíos. Había naciones que también lo hacían, a pesar de que otras odiaban ese rito, lo encontraban como bárbaro. Y está el sábado. El sábado es una señal o un sello de Dios en la creación. Luego está el bautismo. El bautismo es un sello de Dios, que en ese momento, cuando somos bautizados, el Espíritu Santo sella al creyente para afianzarlo en la fe. Y está el sello escatológico de Dios, que es el mismo sello del que vamos a tratar estas 2 semanas en el estudio. Este sello es un afianzamiento en la verdad en los días finales, cuando los hijos de Dios determinantemente miran el interior del arca para poner por obra los preceptos de Jehová. Pastor, usted acaba de hablar de diferentes sellos de Dios y estaba hablando acerca del arco iris. Es importante decir que estos detalles, estos sellos que caracterizan a Dios a favor de la humanidad, siempre que usted estudia las Sagradas Escrituras se dará cuenta que hay un adversario, que es el diablo. ¿Usted se atrevería a vestirse hoy con una camiseta que lleve los colores del arco iris? Bueno, realmente yo no tendría problemas. El único detalle es que un grupo de personas han tomado esos colores para identificarse como un movimiento conocido como LGTB, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese movimiento va en oposición directa a los mandamientos de Dios. Por lo tanto, en este momento yo no lo haría. Fíjese que nosotros no tenemos ningún tipo de problema. Así es. Con reconocer que esos colores del arco iris es el pacto de Dios para la humanidad. Así es. Sin embargo, tenemos un enemigo que está haciendo grandes esfuerzos para que la gente mire otra cosa y no lo que originalmente es. Imitaciones a las cosas de Dios. Ese es el primer pacto que usted mencionaba. ¿El segundo cuál fue? La circuncisión. La circuncisión. Había naciones paganas que pensaban que ganaban el favor de los dioses cuando hacían ese tipo de ritos. Así es. Ahí vemos también el enemigo actuando sobre los símbolos y los pactos de Dios. El otro que hacía mención, ¿cuál es? El sábado. El sábado. Ya hemos estudiado aquí en Radio Amanecer en Estudio que uno de los grandes ataques del enemigo utilizando medios religiosos ha sido la falsificación del verdadero día de reposo para imponer la observancia del día domingo a través de sus doctrinas. ¿La otra cuál fue? El bautismo. El bautismo. Naciones paganas utilizan también este rito y para popularizarlo a través de una iglesia, pues se hace el bautismo de niños, cuando nosotros sabemos que la persona, cuando es consciente, debe tomar ese tipo de decisión. Y así nosotros podríamos ir mencionando paso por paso la forma en que el diablo ha tratado de desacreditar a Dios en esos pactos o sellos que hace con la humanidad para que el ser humano se espacie en algunas tradiciones y detalles que no es bíblico. Sin embargo, ahí tenemos la orientación de la palabra de Dios que nos dice cuál es el origen y el propósito de estos sellos. Así es. Te faltó, pastor, el sello escatológico de Dios. Bueno, vamos a dejarle a usted ahí para que haga algún tipo de comparación. En ese sello escatológico, nosotros podemos percibir de que inicia con Caín. Dios puso un sello en Caín, y ese sello era de protección y de gracia.
Acuérdense, cuando Caín mató a su hermano Abel, él no merecía absolutamente el perdón de Dios. Sin embargo, Dios lo hizo. El Señor quiso perdonarlo. Cuando Caín comienza a replicar, en lugar de arrepentirse, Dios de todas formas tiene misericordia de él y le dice que cualquiera que lo matare sería vengado 7 veces. Caín dice: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Esta señal es conocida como el Goel. ¿Qué es el Goel? Es un pariente cercano encargado de vengar la sangre derramada inocentemente de su pariente, o rescatarlo de la esclavitud física. Es decir, el pariente cercano que rescataba de la esclavitud física o de la muerte, una muerte abusivamente, una muerte por simplemente intencional, como lo declaran el Pentateuco y otros libros. Entonces Caín conocía el concepto del Goel. Eso existía ya desde el mismo comienzo de la creación, aunque no está escrito. La tradición lo que parece que lo estipulaba, porque él le está diciendo a Jehová: cualquiera que me encuentre me matará. ¿Y por qué lo iban a matar? Porque era culpable, y cualquiera que mataba a un hermano, a un familiar, a una persona sin ninguna necesidad, entonces era requerido su muerte. Caín habla del Goel, y nuestro pariente entonces es Jesucristo, que nos sella, que nos libra de la esclavitud, y que también venga esa muerte alevosiva que el diablo trajo a la humanidad. Cristo la vengará en los días finales. Por eso el sello de Dios es una protección contra todas esas cosas. En Apocalipsis capítulo 7, los versículos 2 y 3, pastor, es la propuesta de memorizar en esta semana, es decir, el texto bíblico que vamos a memorizar. Apocalipsis 7, 2 y 13 nos dice: entonces vi a otro ángel que subía del este con el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles quienes habían recibido poder de dañar la tierra y el mar, y les dijo: no dañen la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Esa es la propuesta para memorizar durante toda la semana. Sin embargo, aquí tenemos un contenido bien importante para comentar en esta hora sobre algunos aspectos de esta declaración que encontramos en la Biblia. Un ángel que subía del este con el sello del Dios vivo, ¿a qué se está refiriendo? Bueno, es un texto maravilloso. Cuando yo estoy estudiando el libro de Apocalipsis, me deleito, en cada parte, cada letra del libro de Apocalipsis, yo la vivo, pastor. Qué bueno. Este capítulo es muy importante porque, como usted decía, como dice el texto para memorizar, vi a otro ángel que subía del este con el sello del Dios vivo. Algunas traducciones dicen: vi a otro ángel que subía desde donde nace el sol. ¿Dónde nace el sol? En el este. En el este. Si ustedes van conmigo a Ezequiel capítulo 43, versículos 2 y 4, miren lo que dice: y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del este. Noten eso. Lo que Ezequiel está presentando como un anticipo para ustedes aquí en el capítulo 43, versículos, voy a leer desde el 1 hasta el 4. Lo que Ezequiel está presentando es que ese ángel que viene con el sello del Dios vivo viene desde donde nace el sol. Pero de dónde nace el sol, la gloria de Dios viene del este, y Ezequiel está presentando exactamente lo que hoy conocemos como su parte final del santuario celestial, es decir,
Los capítulos 40 al 48 de Ezequiel están enfocados al santuario celestial. En un análisis teológico esto se puede ver, y él así lo presenta cuando dice: me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. Y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y luego dice el versículo 3: y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad, y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar. Ezequiel está haciendo alusión al capítulo 9. Ahorita yo presenté en el comentario de Caín que Dios le puso una señal. En una visión de juicio, en el capítulo 9 del libro de Ezequiel, Dios manda a ángeles a destruir la tierra por la maldad. Y entonces le dijo a uno que tenía un tintero de escribano en su mano, le dijo que pasara por la ciudad antes de destruir y que pusiera una señal en aquellos que gemían a causa de la violencia que se hacía en Israel. Y es allí donde Dios sella a sus hijos. Lo que ahora está haciendo Ezequiel es una alusión a ese sello que Dios ponía antes de poner el sello escatológico en los días finales. No sé si me hago entender. ¿Qué está haciendo? Repito, Ezequiel está haciendo alusión al capítulo 9 de su libro, cuando Dios iba a destruir al pueblo de Israel por la violencia, por la iniquidad y por la maldad que hacían, pero antes de destruirlo puso una señal en los que gemían, es decir, en los santos, en los justos que había en la ciudad. Y ahora está haciendo lo mismo. Y mira lo que dice el versículo 4. Pastor, si puedes leer para nosotros, por favor. Este versículo dice de la siguiente manera: y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. El oriente también lo relacionamos con el este, por donde sale el sol. Y el versículo 5 finaliza diciendo: y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Este comentario, pastor, que usted está haciendo resulta bien interesante, porque estamos observando aquí que conforme a lo que dice el libro de Apocalipsis capítulo 7, los versículos 2 y 3, hay como una estrecha relación. Claro. Nosotros decimos en teología, corren paralelos, para así decir es. La coincidencia que hay entre estos dos pasajes, porque me puse a pensar cuando el texto dice que otro ángel había recibido como la orden de dañar a la tierra y el mar, y les dijo: no dañen la tierra y el mar ni los árboles hasta que sellemos en sus frentes los siervos de nuestro Dios. Está hablando de alguien que recibe la orden de dañar, y más adelante entonces hay como una nota para decirle: pero no dañen esto hasta que se produzca un evento, es sellar en la frente a los siervos de Dios. Por eso, haciendo esa correlación, Ezequiel 9 así es, y Apocalipsis 7, 2 y 3 como que tienen una relación muy estrecha. Que de hecho es posible que Juan está o regresando al Génesis para tomar la figura de protección del sello de Caín, o está regresando a Ezequiel. Lo que está, porque Ezequiel está presentándolo muy posiblemente en una alusión a Génesis, donde Dios le pone el sello a Caín. Lo que está diciendo Juan es que el ángel que viene con el sello de Dios en la mano viene de la presencia de Dios. Pero hay un problema, pastor Scroggins y estimados amigos. El trono de Dios no está en el este, el ángel viene del este. El trono de Dios no está en el este. ¿Y por qué entonces el ángel viene del este? Y viene de la presencia de Dios, y la gloria de Dios viene por el este. Hay alusiones importantes en la Biblia. Y yo quisiera que ustedes sepan que Babilonia, como un símbolo opuesto de la Jerusalén celestial y de la Jerusalén terrenal, Babilonia no estaba en el norte, y escúchese bien, Babilonia estaba en el sur, al sur de Jerusalén, de Judá o de Jerusalén. Entonces, ¿por qué
la Biblia presenta que los babilonios vienen desde el norte, porque las campañas militares de Babilonia venían por el norte, no venían por el sur. ¿Y por qué? Porque al este, al sur, había un desierto entre Babilonia y Judea, y los ejércitos no cruzaban ese desierto, venían por el norte. El trono de Dios está en el norte, pero Él no viene por el norte, Él viene por el este. Mateo capítulo 24, versículo 27, aparentemente allí lo declara, y lo que nos está presentando Ezequiel es igual. La presencia de Dios venía al santuario por el este, y el ángel que viene con el sello del Dios vivo en su mano viene por el este, indicando de que salió del norte, del mismo trono de Dios, e hizo la ruta que Cristo hará en su segunda venida. La verdad es que cuánta armonía existe en la palabra de Dios, y eso hay que estudiarlo. Esta semana será de gran bendición y nos dará la oportunidad de ver muchos más detalles de lo que estamos presentando a ustedes. Cuando hablamos acerca de el sello de Dios y la marca de la bestia, nos parece que van a contrastar algunas ideas que tienen que ver con días. El sello de Dios, debemos asumir, como hemos estudiado en muchas lecciones, se está refiriendo al sábado. Y por otro lado, como dice el título, la marca de la bestia tendrá que ver con un evento opuesto a ese sello que identifica a Dios como creador. Y no es extraño de que nosotros podamos llegar a la conclusión de que ese sello que tiene que ver con la marca de la bestia se está refiriendo al día contrario que se establece mediante el hombre. El hombre establece un día contrario al día que Dios estableció desde la creación, y conforme repito ese título, creo que estaremos abordando esas diferencias. Así es. Bueno, estaremos tratando, como usted decía, temas muy relevantes durante toda la semana, como perseverancia firme. La palabra upomoné es desglosada en este aspecto, donde en realidad en el Antiguo Testamento y como una equivalencia en el Nuevo se utiliza esta palabra, cuando en Habacuc, por ejemplo 2:4, cuando en Hebreos el apóstol Pablo dice el justo por la fe vivirá, se está haciendo alusión a la palabra upomoné, perseverancia o firmeza. También la lucha cósmica. Nosotros estamos envueltos en una gran batalla conocida como el gran conflicto final, y es final porque ya está en los últimos días, en su desenlace final. Pero esta lucha cósmica viene desde el cielo, donde se reveló el archienemigo. Así es. Al estudiar los acontecimientos del tiempo del fin, definitivamente, que están relacionados con lo que es la marca de la bestia, un aspecto esencial que aflora, se deja ver, es la diferencia entre el proceder de Dios y del enemigo de cada ser humano. Como ya hemos estado estudiando, las cuestiones centrales en el gran conflicto entre Cristo y Satanás tiene que ver con la lealtad, la autoridad y la adoración a Dios. Las profecías bíblicas hablan de un poder que usurpa la autoridad de Dios, exige lealtad e introduce lo que es el sistema falso de adoración, y lo hace mediante el uso de la fuerza, la coacción, y a veces mediante sobornos y recompensas, todo con el fin de imponer lo que es el asunto de la adoración. Hemos estado haciendo un fuerte énfasis durante el trimestre que debemos adorar a Dios porque Él es el creador, y vamos relacionando cada declaración de ella con aquel que hizo los cielos y la tierra, y que nosotros, con una mente capaz de ver esas diferencias, encontramos que Dios es el creador. Así es que el amor es la fuerza motivadora del reino de Dios. En lugar de adorar a la bestia, el pueblo de Dios encuentra mayor gozo y mayor deleite en adorarlo a Él. Ellos están comprometidos con Él porque saben cuán comprometido está con ellos. Dios está comprometido con los seres humanos, y nosotros los seres humanos debemos comprometernos en adoración a nuestro Creador porque Él hizo los cielos y la tierra. Así es que de los temas que estaremos viendo también en esta semana, estaremos hablando acerca de la lucha
cósmica que existe. Otro de los temas que estaremos viendo en esta semana tiene que ver con cosechamos lo que sembramos, la ley de la siembra y la cosecha. Entre los temas a estudiar en esta semana, los que siguen al Cordero. Recuerden que el Cordero es una figura de nuestro Señor Jesucristo, y el mismo ser Jesús será objeto de estudio cuando estemos viendo nuestro único mediador. Esos son de los diferentes temas que en esta semana se está haciendo la propuesta, la lección de escuela sabática, para que nos esmeremos en estudiar estas grandes verdades a la luz de lo que enseña la palabra de Dios, la Biblia. Así es, pues les invitamos desde ya para que se prepare durante toda la semana y al junto nuestro puedas estudiar estos temas maravillosos, que el Espíritu de Dios nos dirija y ponga en nosotros la sapiencia necesaria para que podamos trabajar estos asuntos. Les invitamos para que podamos hablar con nuestro Dios en este momento. Querido Padre Celestial, gracias infinitas porque nos permites poder estudiar tu palabra, profundizar en ella. Gracias por enseñarnos. Ayúdanos a que, como nos has enseñado, podamos enseñar a otros para que ellos también puedan conocer la maravilla de tu palabra. Hablamos contigo en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.